Buenos días, chicas y chicos del Colegio Liceo Campestre del grado tercero. Les doy la bienvenida a una nueva clase de Ciencias Naturales. Recordemos que ya empezamos otro periodo, ya finalizamos pues los temas vistos anteriormente. Ya comenzamos con unos temas completamente nuevos. Recordemos que hoy estamos a miércoles 14 de octubre de 2020. Como les decía, ya dimos como finalizado un periodo, vamos a comenzar con ya la última etapa que nos queda de este año, que son más o menos como 4 o 5 semanas, y ya damos como finalizado pues el año escolar. ¿Listo, chicos? Antes de comenzar vamos a darle gracias a Papito Dios. Papito Dios, te damos las gracias por un nuevo día de vida. Te pedimos de todo corazón que no nos desampares, que no nos abandones, que nos ilumines día a día para poder afrontar todo esto que está pasando. Que no permitas que en nuestra familia falte un plato de comida, que falte amor, que falte paciencia. No permitas que algún familiar se enferme. Ayúdanos, Señor. Vamos a decir, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos, como les estaba diciendo, ya hemos como finalizado pues un periodo, vamos a comenzar con otro y nos quedan más o menos de 5 a 6 semanas de clase, ya esto se está acabando. Entonces, cualquier duda o inquietud que tengan acerca de los temas que vamos a empezar a ver, no olviden dejarlos en los comentarios. Yo los resuelvo en el siguiente video. ¿Listo? Pues para que sea mejor para ustedes. Entonces, les estaba diciendo, lo primero que vamos a hacer es una actividad, luego vamos a ver un tema nuevo, vamos a hacer la explicación y luego ya damos como finalizada la clase. También no olviden dejar su nombre completo pues para la asistencia y cualquier duda o inquietud dejarla también en los comentarios, ¿vale? Entonces van a escribir como título actividad en clase. ¿Listo? Actividad en clase. La clase pasada leímos un texto que se llama ¿Cómo llegó el hombre a la luna? Entonces vamos a volverlo a leer porque en base a esta lectura vamos a desarrollar unas preguntas. Entonces para que refresquen un poco la mente porque yo sé que fue ya hace como 15 días que la leímos, entonces puede que se les hayan olvidado detalles. ¿Listo? Entonces dice, la exploración de la luna fue uno de los objetivos perdón, fue uno de los objetivos primordiales en los comienzos de la era espacial. La sonda soviética Lunik 3 envió por primera vez a la Tierra imágenes sobre la cara oculta de la Luna y en 1966 se produjo el primer alunizaje llevado a cabo por la nave soviética Lunik 9. El proyecto norteamericano Apolo tenía como objetivo situar a una persona sobre el suelo lunar y traerla sana y salva de regreso a la Tierra. Las primeras misiones Apolo fueron vuelos no tripulados en los que se fueron perfeccionando los combustibles y el cohete propulsor. A continuación, se hicieron vuelos tripulados en los que las naves se acercaron a nuestro satélite, orbitando alrededor de él y regresando a la Tierra. En 1969, dos astronautas estadounidenses, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, pisaron por primera vez el suelo de nuestro satélite, mientras un tercer astronauta, Michael Collins, los esperaba orbitando alrededor de la Luna, a bordo del módulo de servicio del Apolo 11. El Apolo 11 estaba compuesto por el módulo de servicio y el módulo lunar. El módulo de servicio tenía todo lo necesario para el mantenimiento de los astronautas en los viajes de ida y vuelta hacia la Luna y los motores para entrar y escapar de la órbita lunar y regresar a la Tierra. El módulo lunar de Apolo 11 fue el que se posó sobre la superficie lunar. Una vez ensamblado el módulo lunar con el módulo de servicio, en el regreso, los astronautas pasaban de la cabina del módulo lunar a la cabina de la nave Apolo. ¿Listo?
Entonces, pues en esta nos hablan de cómo fue esa exploración o de cómo fue que el hombre llegó a la Luna. Entonces, nos cuentan que a través de una nave soviética llamada Lunik 9, se empezó como a ver que había más allá de la capa de la atmósfera de la Tierra. Entonces nos mostraron la cara oculta de la Luna. Ya después, en Norteamérica, se creó el Apolo, el cual durante un tiempo era enviado a nuestro satélite orbitando alrededor y regresando a la Tierra, pero sin ninguna persona. Ya en 1969, 3 astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, fueron los que estuvieron a bordo del módulo de servicio de Apolo 11. Entonces, ellos fueron como los primeros en pisar suelo lunar. ¿Listo? Entonces, ya a partir de esta lectura, vamos a empezar a resolver una actividad. Importante coloquen como título actividad en clase. Les voy a dar tiempo y continuamos. Listo, entonces, la primera parte de la actividad dice, completa la ficha con base a la información del texto. Entonces, ¿qué debemos completar? Lo que nos dicen a continuación. Vayan copiando y ya vamos leyendo, ¿listo? Listo, entonces nos decía que debíamos completar pues la ficha o la siguiente información. Exploraciones previas al primer alunizaje. Entonces, ¿cuáles fueron esas exploraciones previas que se hicieron? ¿En qué fecha? ¿Listo? Fecha del alunizaje, nombre de la nave y nombre de los astronautas que pisaron el suelo lunar. A partir de lo que leímos. ¿Listo? Entonces, de lo que yo les acabé de leer y de lo que les acabé de explicar. ¿Cuáles fueron esas exploraciones previas al alunizaje? ¿Qué quiere decir el alunizaje? Cuando se pisó el suelo lunar. La fecha en que se hizo ese alunizaje, el nombre de la nave que la hizo y el nombre de los astronautas que pisaron el suelo lunar. ¿Listo? Entonces, los datos más importantes que con el que necesito que llenen esa ficha. ¿Listo? Rápidamente les doy tiempo para que copien y continuamos. Listo. Entonces, continuamos. El segundo punto dice, ordena los eventos que se produjeron en la primera visita del hombre a la luna, del 1 al 5, ¿listo? Entonces, en cada cuadrito copiamos todo y en cada cuadrito colocamos el número según el orden en que sucedieron las cosas. Entonces nos dice, la primera frase dice, se permite el paso de los astronautas de la cabina del módulo lunar a la cabina del módulo de servicio. Entonces, esto es en base a lo que yo les leí al principio, ¿listo? Entonces tienen que escucharlo varias veces para que puedan organizar la información. El módulo de servicio se ensambla con el módulo lunar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es el orden en que yo leí las cosas, ¿listo? Entonces, ¿qué fue lo primero que dije? ¿Qué fue lo último que dije? ¿Qué fue lo que dije en el medio? ¿Listo? La tercera dice, los astronautas pisan por primera vez el suelo lunar. La siguiente rayita dice, el módulo lunar se posa sobre la superficie lunar. La última dice, el módulo de servicio orbita alrededor de la Luna. Entonces, ¿cuál fue el orden en que yo dije? ¿Cuál fue la primera oración que dije? ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la tercera? ¿Cuál fue la cuarta? ¿Y cuál fue la quinta? ¿Listo? Eso es como lo que tienen que hacer en esta parte de la actividad. Ordenar del 1 al 5 según como yo leí que pasaron los hechos. Copien rápidamente, resuelvan y continuamos.
Listo. Entonces, ahora van a mirar esta imagen. Si se dan cuenta, dentro de la imagen vemos un casco, el casco de presurizado, la gorra, el guante presurizado, el anillo del cuello, el tronco, el guante extravehicular y las sobrebotas lunares. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos muestran? El casco, casco presurizado, el anillo del cuello, la gorra, el guante presurizado, el tronco, el guante extravehicular y el sobrebotas lunar. Si no pueden imprimir el dibujo, entonces, ¿qué hacen? Lo dibujan en su cuaderno tal cual aparece acá. ¿Listo? Necesito que lo dibujen porque a partir de esto tienen que responder unas preguntas, ¿vale? Entonces rápidamente les doy tiempo para que lo dibujen y continuamos. Listo, continuamos. Entonces, como les decía, a partir de esa imagen tenemos que resolver este tercer punto. Entonces nos dice, para viajar al espacio es necesario utilizar trajes especiales. Si se dieron cuenta en la imagen, ahí nos muestran cómo es ese traje especial. ¿Listo? Entonces, tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Qué características deben tener estos trajes? ¿Listo? Entonces, ¿qué características deben tener estos trajes? ¿Qué quiere decir? No voy a escribir tal cual está en la imagen, no. Voy a imaginar, a pensar, a investigar cuáles deben ser esas características de los trajes. ¿Qué quiere decir? De qué deben estar hechos, qué materiales de tela, qué debemos tener en cuenta, ¿sí? Vamos a investigar cuáles serían esas características que se deben tener en cuenta a la hora de realizar o de hacer este tipo de prenda. ¿Listo? Observa la fotografía anterior, o sea, observa esta fotografía de un traje espacial. Luego consulta sus características y sus funciones. Entonces ya investigamos cuáles deben ser esas características, ¿cierto? Y las describimos en el cuaderno. Ahora vamos a investigar la función de cada uno de los elementos que aparece en esa imagen. De cada uno. ¿Cuál es la función del casco? ¿Cuál es la función de el guante presurizado? ¿Cuál es la función del anillo del cuello? ¿Cuál es la función del tronco? ¿Cuál es la función del guante extravehicular? ¿Cuál es la función de las sobrebotas lunares? ¿Listo? Vamos a investigar la función de cada uno de los elementos que aparecen en la fotografía, de cada uno de ellos, o sea, de cada uno de estos elementos que aparecen en la imagen, ¿vale? Rápidamente copien, solucionen y continuamos.
Listo, entonces ahora vamos con la cuarta pregunta. Dice, ¿por qué inicialmente solo descendió una parte del Apolo 11 sobre el suelo lunar? Recordemos que en la lectura que yo hice nos habló solamente de que una parte, digamos que pisó suelo lunar, no toda el Apolo 11, sino una parte de él. Entonces debemos explicar por qué solamente él fue el que pisó, esa parte fue la que pisó el suelo lunar. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer en esta parte de la actividad. Les doy tiempo para que copien, resuelvan y ya continuamos. ¿Listo? Rápidamente, chicos. Listo. Continuamos con la quinta pregunta. Dice, ¿por qué es necesario disponer de un módulo lunar independiente del módulo de servicio? Entonces, ¿por qué creen ustedes que es necesario tener esos dos módulos y que no todo puede estar solamente en un módulo? ¿Qué pasa, chicos? Esto va más un poco a lo que ustedes piensen y a lo que ustedes investiguen. ¿Listo? No son respuestas que van a encontrar en la lectura, no. Esta parte de la actividad se da para que ustedes investiguen, para que ustedes piensen, para que ustedes imaginen, ¿listo? Entonces, ¿por qué es necesario disponer de un módulo lunar independiente del módulo de servicio? Porque no todo puede ser eh, unido, ¿listo? Rápidamente les doy tiempo para que copien y continuamos. Listo, continuamos. Entonces, la sexta dice, los astronautas del Apolo 11 estuvieron en cuarentena al regresar a la Tierra. ¿Cuál crees que fue la razón para tomar esta medida? Entonces, ¿por qué creen ustedes que tomaron la decisión de colocarlos en cuarentena y no permitirles que llegaran de una a su casa
o al sitio de trabajo? ¿Por qué creen ustedes que tuvieron que tener esa cuarentena para luego poder socializar con el resto de las personas con las que estaban normalmente? Entonces necesito que ustedes imaginen, piensen cuáles serían las razones y también que investiguen pues para aclarar cualquier duda que tengan al respecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál crees que fue la razón para tomar esta medida? Copien, resuelvan y continuamos. Listo. Ahora van a ponerle mucho cuidado a esta imagen. Van a mirarla detalladamente. Esto les voy a dar un tiempito para que miren la imagen y ya les explico para qué tenían que ver. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, a partir de esa imagen dice, imaginados de los astronautas de la misión Apolo situados sobre la superficie de la Luna. ¿Escuchará un astronauta lo que dice el otro? ¿Y por qué? Entonces, ¿ustedes qué creen? Eh, ¿Escucharán lo que el otro le dice? ¿Sí o no? ¿Y por qué creen ustedes que sí escucharía o que no escucharía? ¿Vale? Entonces, a partir de la imagen que ustedes vieron, ¿ustedes creen que si un astronauta le hablara al otro, se podrían escuchar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Rápidamente respondan y continuamos.
Listo. Entonces, ya damos como finalizada los puntos de la actividad. Ahora van a escribir como título la Tierra. ¿Listo? Como título la Tierra. Rápidamente les doy tiempo para que coloquen el título y continuamos. Listo. Continuamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Tierra, sabemos que es nuestro planeta, ¿cierto? Y que aparte de ser nuestro planeta, es una esfera con dos polos algo achatados, ¿listo? En la que los mares, hielos y ríos cubren las 3/4 partes de su superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de mares, hielos y ríos es bastante amplia, ¿listo? Por eso, cuando se ve desde el espacio o cuando toman fotos, digamos, los astronautas o los diferentes satélites que tenemos fuera del planeta, se ve azul, porque la mayoría de que la compone es agua, ¿listo? O sea que es menos tierra como tal y es más agua. Entonces, como les decía, la Tierra es nuestro planeta. Es una esfera con dos polos algo achatados. ¿Qué quiere decir? Que digamos que no son puntudos, sino más que todo tienden a ser redondos, en la que los mares, los hielos y los ríos cubren las 3/4 partes de su superficie. Por eso desde el espacio se ve azul. Copien rápidamente y continuamos. Listo. Van a mirar con detenimiento esta imagen. ¿Listo? Van a ver, esta es una foto tomada desde uno de los satélites. Entonces, a eso me refiero. Es esférica y aparte de eso, se nota más que todo partes azules. ¿Por qué? Porque está compuesta más de agua que de tierra como tal. ¿Listo? Importante que hagan este dibujo en su cuaderno.